Buenos días con todos, continuando con el curso de estrabismo y oftalmología pediátrica. El día de hoy vamos a continuar con el tema de fisiología de músculos extraoculares. Inicialmente lo va a abordar el doctor Luis Andrés Caparo Carreño, quien actualmente es médico residente de la institución. Él ha estudiado pregrado en la Universidad Científica del Sur y actualmente se encuentra realizando la especialidad por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a exponer la parte de la fisiología de los músculos extraoculares. El día sábado se tocó la parte de anatomía y ahora vamos a enfatizar en la parte de fisiología y cómo esto nos puede ayudar para ver también un examen clínico, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar de los ejes, que es muy importante saber para ver cómo se mueven el ojo y en función de los músculos extraoculares, ¿no? Vamos a contar con los ejes de FIC, que van a ser tres: el eje vertical, que es el Z, el eje horizontal, que va a ser el X, y el eje sagital, o el anteroposterior, que va a ser el eje Y. Acá lo vamos a enfatizar más. Acá tenemos primero, bueno, el eje Z, que es el eje vertical, que como vamos a ver ahí, en base a ese eje, el ojo va a tener dos movimientos, ¿no? Rotación externa, que es la reducción; rotación interna, la aducción, en función del lado del ojo, ¿no? Temporal nasal. Seguido tenemos acá el eje X, que va a ser el eje transversal. Entonces, este eje va, a partir de este eje, el ojo va a tener dos movimientos: elevación y depresión. Y por último tenemos el eje Y, que va a ser el eje sagital o anteroposterior, el cual va a tener, en base a este eje, el ojo va a tener los siguientes movimientos, que va a ser la extorsión, que es la rotación externa, y la intorsión, que es la rotación interna. Y bueno, cabe destacar que estos movimientos que he mencionado van a definirse como las ducciones, ¿no? Que vienen a ser los movimientos monoculares alrededor de los ejes que anteriormente he explicado. Seguidamente, para también entender la función de los músculos extraoculares, es importante también destacar los ángulos, ¿no? Que ya lo mencionaron también el día sábado. Y el ángulo clave que lo mencionaron es el ángulo que va a ser 23 grados a partir, el ángulo que se forma 23 grados con el eje visual, ¿no? Otro, y este se va a formar entre el eje visual y el eje orbital y va a formar un ángulo de 23 grados. Es el ángulo que tenemos que siempre recordar para también evaluar la función de los músculos. Bueno, empezando, vemos la función de los músculos recto lateral y recto medial, ¿no? Acá, en la imagen de la izquierda, tenemos el recto lateral, que en su única función va a ser la de abducción, ¿no? Para que el ojo vaya hacia afuera, ¿no? Y este va a ser en la posición primaria de la mirada. Y el recto medial, principal función, que es la aducción, igualito en la posición primaria de la mirada, que va a ser que el ojo va hacia adentro. Seguidamente acá tenemos la función del recto superior, que va a depender, su función va a depender de hacia dónde está la posición del ojo, ¿no? Si está en la posición primaria de la mirada, va a tener tres funciones, siendo la principal la de elevación, seguida por la encicloducción, que es la rotación interna, y la menos usada, que la aducción, ¿no? Esta va a ser cuando está en la posición primaria de la mirada. Y acá tenemos una muestra de acá cómo funciona el músculo en la posición primaria de la mirada. Como podemos ver, va hacia arriba, la encicloducción, acá el puntito, vemos que rota hacia adentro, y la aducción, que va también un poco, el ojo lo lleva hacia adentro. Seguidamente, acá tenemos la función del recto superior cuando está en abducción, ¿no? Cuando el ojo se encuentra hacia afuera. Y eso va a ser cuando el ojo se alinea con el eje de la órbita. Acá podemos ver, se alineó con el eje de la órbita, entonces la principal función en este caso va a ser la de elevación. Cuando luego le decimos al paciente que vaya en aducción, o sea que el ojo lo voltea hacia adentro, que va a ser más o menos unos
en 63 grados a partir del eje de la órbita. Entonces, ahí, cuando está en aducción, las principales funciones que va a tener el músculo del recto superior va a ser la incicloducción, ¿no? Que va a ser la rotación interna, seguida de la aducción, y ya menos usada va a ser la elevación en este caso. Acá tenemos también la del recto inferior, en la posición primaria de la mirada. La principal función va a ser la de depresión, seguida de la excitoducción, o sea, de la rotación externa. Acá podemos ver en esta animación la función en la posición primaria de la mirada. Vamos a ver que va el ojo hacia abajo. Podemos ver acá en el puntito cómo rota hacia afuera, que es la excitoducción, y un poco de aducción también que podemos ver que se realiza. Cuando el ojo lo ponemos en abducción, la única función que va a tener el recto inferior va a ser la de depresión del ojo. Y cuando le decimos al paciente que vaya en aducción, o sea que el ojo mire para adentro, entonces la principal función va a ser la excitoducción, o sea la rotación externa, seguida de la aducción, y ya no tan frecuente la depresión. Acá en el oblicuo superior, en esta también vamos a tener tres funciones dependiendo de la posición, ¿no? En la posición primaria de la mirada, acá en esta altura, la función que vamos a presentar son las siguientes. La principal de todas va a ser la intorsión, ¿no? Que es la rotación interna. Como podemos ver acá el puntito, ve que se rota para la parte interna. La siguiente va a ser la de depresión. Vamos a ver que se va para abajo. Y la de reducción porque se va un poco hacia afuera. Luego, para evaluar exclusivamente la función del oblicuo superior, le decimos al paciente que nosotros colocamos al paciente para que el paciente, el ojo lo rote en aducción, ¿no? Que vea hacia adentro. Entonces, ahí se va a ver que cuando el ojo se alinea con la inserción del músculo, más o menos a 51 grados, ahí la principal función de este músculo oblicuo superior va a ser la de depresión. Y al contrario, cuando le decimos, lo colocamos al ojo en posición de reducción, o sea, hacia afuera, la principal función va a ser la de intorsión, ¿no? La de rotación interna. Acá seguidamente el oblicuo inferior también ponemos en las tres posiciones, las dos principales, bueno, la principal que la ponemos en la posición primaria de la mirada. Acá en esa posición primaria, ahí lo que vamos a tener es las tres funciones, ¿no? La de extorsión, que vemos que se rota hacia afuera, la de elevación, que se va un poco hacia arriba, y la adveducción, que podemos ver también va un poco hacia afuera. Esa es la posición primaria de la mirada. Cuando está en aducción, o sea, hacia adentro, a 51 grados, cuando se alinea con el eje del músculo, ahí la principal función va a ser la de elevación. Y al contrario, cuando se alinea con el eje orbitario, en la reducción hacia afuera, la principal función va a ser la de extorsión. Acá tenemos un cuadro resumen de la acción de los músculos extraoculares. Como lo mencionaba en el sábado, también ya sabemos que los rectos lateral y medial tienen una exclusiva función que es aducción y abducción. Y en cuanto a los rectos superior e inferior, bueno, la principal, la depresión, elevación, y bueno, tienen también secundarias y terciarias que lo mencioné anteriormente, y los oblicuos también. Luego, seguidamente voy a explicar las posiciones de la mirada, ¿no? Parece que tener en cuenta el siguiente concepto, que son las versiones, ¿no? Y viene a ser los movimientos binoculares simultáneos y conjugados. Como podemos ver, tenemos acá 9 posiciones de la mirada, ¿no? La primera es la posición primaria de la mirada, que está acá marcado con rojo. De ahí vamos a tener las posiciones secundarias, que va a ser la supra, la infra, la dextro y la levoversión. Y las posiciones terciarias, que va a ser la combinación de las que mencioné anteriormente, ¿no? Acá tenemos un ejemplo que es la supradextroversión o acá la infralevoversión, ¿no? Y también esto lo podemos clasificar en las posiciones cardinales, ¿no? Las posiciones cardinales van a ser las que se encuentran encerradas en este cuadro negro, ¿no? Que van a ser acá por ejemplo, la dextroversión a la derecha o sus combinaciones, ¿no? Con supraversión o con infraversión. Y acá también a la izquierda respectivamente. Ahora les voy a hablar sobre la ley de Sherrington, que está basada en el movimiento monocular, donde ahí explican que cada músculo va a tener un antagonista, ¿no? Acá tenemos los tres. Por ejemplo, acá el recto lateral, su antagonista el medial, el recto superior va a ser el inferior, el oblicuo superior, el oblicuo inferior.
Y bueno, acá tenemos en esta imagen cómo funciona dicha ley, ¿no? Acá nos dice que el incremento de la inervación a un músculo extraocular, acá podemos ver, por ejemplo, el recto, uno de los rectos, podría ser el lateral, hay un incremento en la inervación y a la vez va a haber una disminución recíproca de la inervación en su músculo antagonista, que sería el recto medial, ¿no? Y todo esto va a producir que el ojo gire hacia el lado, ¿no? En este caso sería hacia el lado externo, ¿no? Seguidamente tenemos la ley de Hering, que bueno, acá se basa en los movimientos conjugados de los ojos, ¿no? Que acá se basa en que va a haber una inervación igual y simultánea en los músculos yugo o músculos yunta. Entonces, esto lo que va a pasar es que se va a enviar la misma inervación a los músculos yugo. Por ejemplo, el músculo yunta del recto medial en este caso sería el recto lateral del otro ojo contralateral. Entonces, para que ambos ojos miren, por ejemplo, al lado izquierdo, tiene que haber una misma inervación en estos dos músculos, o sea, en el recto medial y en el recto lateral. Y al ver esta misma inervación va a hacer que se produzca un movimiento conjugado de ambos ojos hacia el lado izquierdo, en este caso. Y en base a esta ley de Hering vamos a tener dos alteraciones, ¿no? Va a ser la desviación primaria y la desviación secundaria. En cuanto a la desviación primaria, nosotros se va a enfatizar en que se va a llevar, el ojo fijador va a ser el ojo que es el ojo sano, ¿no? Que no tiene ninguna alteración en los músculos. ¿Y en qué se basa esta desviación primaria? Se basa en que debido a que el otro músculo, eso tiene un músculo parético, el otro ojo, como no tiene la misma intensidad de inervación o la misma cantidad de la función, entonces el ojo que no fija, entonces automáticamente se va a desviar debido a que acá tenemos el músculo parético. A diferencia de la desviación secundaria, que en la desviación secundaria el ojo fijador va a ser el ojo que tiene el músculo parético. Entonces, acá se aplica lo que es la ley de Hering, que como este ojo para tratar de fijar, como es el ojo fijador, entonces va a ser una sobreestimulación, por ejemplo, acá en el músculo recto medial, para que el ojo se enderece y esté en la posición primaria de la mirada. Va a haber una extra función. Pero como sabemos la ley de Hering, va a haber una inervación simultánea en el otro músculo yunta, que sería el recto lateral el recto medial en este caso. Entonces, al haber una sobreinervación, a esto va a provocar que el ojo que está sano, aparentemente, va a desviar hacia adentro, ¿no? Esto basado en la ley de G. Y esto es muy importante, ya que ahorita vamos a explicar mediante un caso cómo nosotros podemos ver la diferencia entre una desviación primaria y una desviación secundaria. Algo también de enfatizar, podemos ver y nos podemos dar cuenta aquí que en la desviación primaria, donde el ojo parético está desviado, la desviación es menor. Podemos ver que es menor, a diferencia que la desviación secundaria, donde el ojo sano es el que está desviado. Como sabemos, hay una sobreinervación en el músculo, entonces ahí hace que la desviación sea incrementada. Acá, por ejemplo, ¿qué afectación veríamos en este paciente? Tiene una parálisis del tercer par. Acá podemos ver en la posición primaria de la mirada, tiene un poco de tosis, una XT, una exotropia. Y bueno, acá podemos ver lo siguiente, ¿no? Que cuando hacen los movimientos hay una limitación tanto para la elevación, para la depresión y para la parte, el movimiento medial, ¿no? Del ojo derecho. Entonces acá es una parálisis del tercer par del ojo derecho. Y acá nos podemos dar cuenta mediante este ejemplo de lo que es una desviación primaria y una desviación secundaria. Acá primero, va a ser en la posición primaria de la mirada, donde el ojo que está sano, que no tiene paresia, va a ser el ojo fijador, acá en este caso el ojo izquierdo. Y el ojo parético está acá, que tiene la parálisis del tercer par craneal. Entonces acá, eso aplicando mediante la ley de Hering, acá podemos ver que el ojo fijador, que es el ojo izquierdo, está con la inervación similar en ambos lados de los músculos. En cambio, en esta, al tener una parálisis del tercero, al tener una parálisis de uno de los músculos, esto va a producir que se produzca una desviación. ¿No? En este caso, según la ley, acá la desviación va a ser hacia el lado
y por lo tanto esto va a producir la desviación anexotropia del ojo. A diferencia en este caso, ¿no? ¿Qué desviación presentamos acá? Es el mismo paciente, pero esta vez le estamos haciendo enfocar con el ojo derecho, que es el ojo parético. Entonces, al hacer eso, eh, el ojo parético va a hacer una sobreestimulación en ese músculo, ¿no? Para tratar de fijar con ese ojo. Y eso, mediante la ley de Hering, se va a expresar en el músculo yunta, en este caso, acá el recto lateral. Entonces, al haber una sobreestimulación, va a producir que el ojo que está sano se desvíe hacia afuera. Y como podemos ver, a diferencia de esta foto, podemos ver que esta desviación no es muy pronunciada. Y en la desviación secundaria, como mencioné al inicio, podemos ver que como hay una sobreestimulación, esta desviación es mayor en la desviación secundaria. Seguidamente, también tenemos otro tipo de movimientos. Ya hablé de las versiones, que son los movimientos conjugados a la misma dirección. Pero también tenemos las vergencias, que vienen a ser movimientos también binoculares simultáneos, pero estos no van a estar conjugados, van a ser movimientos opuestos. Acá como podemos ver la convergencia, que es el movimiento hacia adentro de ambos ojos, o la divergencia, que va a ser hacia afuera. Y bueno, tenemos varios tipos de vergencias, ¿no? La convergencia tónica, que va a ser el tono inervacional inherente a los rectos mediales, o sea que va a ser el tono que más o menos tiene normalmente en la posición primaria de la mirada. La convergencia proximal, que cuando el paciente le decimos que enfoque un objeto cercano, ahí va a estimular mayor los músculos rectos internos para converger y la convergencia funcional también, que esta va a ayudar a que al haber mayor convergencia se proyecten las imágenes similares en áreas retinianas correspondientes en cada ojo, ¿no? Y la convergencia acumulativa, que es similar a la proximal, que va a ser inducida por el acto del paciente para intentar acomodar para ver un, un objeto cercano, ¿no? Como parte del reflejo cinético de proximidad. Acá, por ejemplo, tenemos cuál músculo estaría comprometido. A ver, alguien del público. A ver, David, ¿qué músculo estaría comprometido? Que estamos evaluando el ojo izquierdo, es el que está fijando, que, que realiza los movimientos hacia supra extroversión, etcétera. Y el ojo derecho es el que se encuentra afectado. Lo que, lo que nosotros podemos evidenciar es que Bueno, sí, como estabas explicando, sí, el ojo derecho es el que está afectado. Y al ver en las posiciones de la mirada, podemos ver que en la supraversión está correcto, también cuando voltea en la dextroversión, levoversión, pero podemos ver que hay una limitación a la infraversión. Acá podemos ver la diferencia, como el ojo izquierdo tiene mayor movimiento y el ojo derecho tiene menor movimiento, ¿no? Lo cual acá nos dice que el músculo afectado sería el recto inferior. Puede ser varias causas, ¿no? Puede ser una ruptura de órbita que haya tenido el paciente anteriormente, que haya agarrado el músculo y que le impida el movimiento hacia inferior, diversas causas, ¿no? Pero acá el músculo afectado sería el recto inferior y el movimiento afectado sería la infraversión. Y bueno, ahora dando pase a la doctora Celis para complementar con la charla. Buenos días con todos. Gracias Luis por la excelente charla que nos has presentado, muy completa, muy didáctica y muy necesaria para lo que viene más adelante en nuestro curso.
Solamente quería agregar algunas cosas o algunos ejemplos, por decirlo así, sobre lo que sí es la motilidad ocular, el estudio de la motilidad ocular. Eh, bueno, en nuestra evaluación diaria, cuando nos llegan nuestros pacientes a la consulta, y sobre todo cuando nos llegan con sospecha de algún tipo de estrabismo, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al paciente que nos trate de mirar, o al menos enfocar al paciente en la posición prima de la mirada. Si es que vemos que este paciente presenta algún tipo de alteración a ese nivel, pedirle ya que nos muestre las posiciones secundarias. Como ya dijo Luis, las secundarias son la deducción y la aducción, la subreducción y la introducción. En las imágenes que tenemos acá, por ejemplo, en la primera podemos ver que al paciente se le ha pedido que mire hacia la derecha y podemos observar una deficiencia notoria en lo que es la función del músculo rectomedial del ojo derecho. En la segunda imagen también podemos observar, pidiéndole al paciente que mire hacia la derecha, una elevación notoria del ojo izquierdo, y al paciente se le pide que tire el ojo a aducción. Y en la imagen de abajo, bueno, es una imagen característica de un síndrome de Down, como todos sabemos, ¿no? Es un estrechamiento del nivel palpebral, cuando al paciente se le pide que mire o que gire el ojo a aducción con una apariencia de endostalmos. Entonces, esos son unos ejemplos, unos pocos ejemplos de los que nos pueden llegar a la consulta y qué es lo que tenemos que hacer. Si notamos los anteriormente mencionados, tenemos que buscar más allá. Este es un ejemplo de un paciente, por ejemplo. Es un paciente que llega a la consulta con una deficiencia notoria y podemos observar el movimiento hacia abducción del ojo izquierdo, ¿no? Es total prácticamente, ¿no? Arriba, abajo, pero en la izquierda nada. Para ahí un ratito. Cuando tenemos este caso, es muy importante, hay una maniobra que podemos realizar y es muy válida, es ocluir con nuestro mano el ojo sano y observar si el paciente de alguna u otra forma emite algún movimiento del ojo que consideramos paralizado, para ver si es que se trata de una paresia, de una parálisis o simplemente de un déficit en la reducción de ese ojo. Aquí vemos que el paciente no tiene ningún tipo de movimiento para afuera de ese ojo, por lo tanto podemos decir que es una parálisis del recto lateral. Por otro lado, cuando al paciente se le desocluye el ojo ocluido, vemos cómo el otro ojo se va para adentro. Ahí estamos corroborando la ley de Helley que ya anteriormente les ha explicado muy bien. Luis explicó también a esa paciente, ¿no? El bio secundario, cuando se estudia, cuando el ojo que se fija es el ojo parético, y el bio primario, cuando el ojo que se fija es el ojo sano. Y algo que también es importante saber en la evaluación, en los pacientes con parálisis de cuarto parte craneal, por ejemplo, acá vemos un paciente con lesión prima de la mirada, no se nota mucho, pero sí tiene una hipertrofia del ojo izquierdo. eh, entonces, estábamos sospechando de una parálisis del cuarto y vamos a la maniobra que nos ayuda a diagnosticar ese tipo de parálisis, ¿no? La maniobra de Wilczewski, la cual dice que se debe inclinar el ojo paralizado, perdón, se debe inclinar la cabeza sobre el hombro en el lado del ojo paralizado y se va a observar un aumento de la hipertrofia. En este caso, vemos que el paciente gira hacia el lado, perdón, inclina la cabeza hacia el lado izquierdo y la hipertrofia aumenta. Y hacia el lado derecho, cuando lo gira hacia el lado derecho, se alinean los dos ojos, ¿no? Y abajo en la imagen inferior vemos cómo el paciente tiene una tortícolis compensatoria, probablemente por una diplopia que él está tratando de anular, ¿no? Ese es un caso de una paciente también, de una parálisis de tercero. Vemos ahí, ¿no? Buscamos la fijación y
Ahí vamos con la importancia de las 9 posiciones de la mirada, que Luis también lo acaba de mencionar, ¿no? Para ver toda la afectación que tiene y poder diagnosticarlo adecuadamente, ¿no? Tenemos que tener una secuencia adecuada de nuestra evaluación, anotar todos los hallazgos que tengamos, todas las hipofunciones y las hiperfunciones que encontremos para poder, de alguna u otra forma, ayudarnos a poder hacer el mejor diagnóstico. Y esta es una pacientita que también nos lleva a la consulta y es un caso de una esotropia con una hiperfunción del oblicuo inferior. Miren cómo a la aducción el ojo tira para arriba, el ojo derecho en este momento, y ahí más, ¿no? Como es muy evidente esa hiperfunción del oblicuo inferior. Así que un paciente nos llega con ET, no solamente busquemos el TST, sino también lo que viene más allá. A veces algunos pacientes vienen con estrabismos mixtos. Y nada más, esta foto es para mostrarles cómo es que tenemos que evaluar a nuestros pacientes integralmente para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Este es un paciente con una parálisis del tercer. Gracias. ¿Alguna pregunta por parte del público? Buenos días, buena exposición. Pero quería decirles que hay una palabra que mucho se usa, un término, ¿no? Comitancia, incomitancia. Ahora que se ha hablado de movimientos, tener en cuenta que no siempre los estrabismos, el desvío es igual en todas las posiciones de la mirada. Cuando hay estrabismos en que el desvío es igual en todas las posiciones, se habla de comitancia, y en cambio cuando hay ciertas posiciones donde el desvío es mayor o menor, ya se habla de incomitancia, puede haber patrones, sobre todo cuando hay parálisis y también cuando hay hiperfunciones de oblicuos, ¿no? Hay patrones un poco definidos. En el caso de hiperfunción de oblicuos inferiores, patrón en B; en el caso de oblicuos superiores, patrón en A. Y también podría haber de los 4 músculos y se habla de un patrón en X, ¿no? Tener en cuenta esa, porque podrían encontrar en las historias de estrabismos incomitantes, comitantes. Eso es. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro aporte? Buenos días, buena charla. Este es un complemento de la charla que se ha dado el sábado, en realidad para poder ubicarnos en los movimientos oculares debemos conocer bien primero la anatomía y las funciones primarias, secundarias y terciarias de todos los músculos, ¿no? Para finalmente tener el diagnóstico más claro. Algunas veces, pues, como dice la doctora, ¿no? Hay incomitancias o hay casos en los cuales no se cumple la ley de Hering, ¿no? Entonces hay que hacer movimiento en las 9 posiciones de la mirada, ¿no? Porque antes de planear una cirugía, si hubiera una incomitancia en A o una incomitancia en B, y no hacemos el tratamiento también sobre oblicuos, no podría darnos un resultado no deseado para la cirugía. Entonces debemos medirlos y ser significativa, ¿no? Porque no todos los AOLP también se operan oblicuos, ¿no? Tienen sus medidas, ¿no? Por ejemplo, si en una B es mayor a 15 dioptrías la diferencia, ¿no? Entre la posición de arriba y abajo se opera oblicuos, y en la A si es mayor a 10 dioptrías, ¿no? Entonces tiene sus indicaciones. Pero bueno, primero hay que evaluar bien al paciente y conocer muy bien la anatomía, como ya se lo explicando hasta ahora. Muchas gracias, doctora.
Bueno, si ya no habría otra consulta, otro aporte, daríamos por finalizar la charla del día de hoy. Gracias.